Hola. Antonio, José Luis, Miguel Ángel, Noelia. 4 miembros de la familia Ríos en la actualidad. Todos, total o parcialmente, como profesionales o como aficionados, se dedican a la música. Pero la historia no comienza aquí. Nos remontamos al 1901. Este año, en Belverde Cinca, provincia de Huesca, en el número 81 de la calle San Antonio, el día 22 de julio nace Antonio Ríos Ferrer, el primer Ríos músico. ¿Cómo un hijo de padres agricultores analfabetos, que vive en un ambiente ajeno a cualquier inquietud cultural, llega primero a interesarse por la música y más tarde a dedicarse a ella durante toda su vida? Lo normal hubiese sido ser agricultor o aprender cualquiera de los oficios que se ejercían a principios del siglo XX en un pueblo agrícola de la comarca del Bajo Cinca. ¿Cómo fue el despertar de su vocación musical? Un día oigo un violín en la calle y yo salí corriendo a la calle y vi que ese violín lo estaba tocando un ciego y que un lazarillo de unos 6 a 7 años estaba vendiendo calendarios. Pero yo dejé al lazarillo y fui corriendo al ciego y le cogí el violín. Le cogí el violín y lo hice sonar. El ciego pegó un grito desesperado, diciendo: ladrones que roban mi violín. No, señor, no robo su violín. Lo que quiero es aprender a tocarlo. Y si usted quiere enseñarme, seré siempre su lazarillo. Tenemos ya a Antonio Ríos como lazarillo del ciego violinista. Junto a él, realiza su primera tournée por la provincia de Huesca. La segunda lo llevará hasta Pamplona, en donde conoce y charla con el famoso violinista y compositor español Pablo de Sarasate. A raíz de esa conversación, Antonio escribe una carta a sus padres, en la que les comunica que quiere dejar de viajar con el ciego, ya que no le gusta el estilo de vida que llevan. Aún así, sus padres insisten en que haga un tercer y último viaje junto al ciego. Y así es. Será durante ese tercer viaje, de camino hacia Valls, en el que Antonio, con tan solo 13 años, decidirá dejar de ser lazarillo y coger un tren que le llevará hasta Barcelona, donde se reúne con unos familiares que residen en esta ciudad. Paseando por las calles de Barcelona, descubre el rótulo de una casa de música, concretamente de una casa de reparación de pianos llamada Manuel Guasch. Entra, entabla conversación con su dueño y llegan a un acuerdo. Le enseñarán música a cambio de llevar a sus hijos al cine los jueves y sábados.
Finalmente, allí aprendió a tocar el piano, el violín y la guitarra. También el señor Walsh le reserva una matrícula en el Conservatorio del Liceo de Barcelona. Sin embargo, Antonio nunca llegó a asistir, pues su madre se presentó en Barcelona para llevarlo de vuelta a su casa en Belverde Cinca. Quizás como compensación, le promete que podrá seguir estudiando música con un señor del vecino pueblo de Ontinyent de Cinca, José Gheoni Lebetti, más conocido como el Italiano, ya que aunque nació en Sariñena, sus padres eran de origen italiano. José Gheoni fue compositor, arreglista y letrista. Recorrió con distintas orquestas el territorio español, francés e italiano. Posteriormente, se dedicó a formar nuevos músicos en la localidad de Ontinyent de Cinca, donde residía y a la vez que regentaba un bar, dirigía la reconocida orquesta Los Italianos. Pues bien, ya de vuelta en Belverde Cinca, la madre de Antonio Ríos habla con el italiano y acuerdan que su hijo estudiará con él música y actuará con la orquesta Los Italianos durante 2 años, a cambio de la comida y la manutención. Y así fue. ¿Cuánto tiempo está usted en la orquesta de Los Italianos? Pues muy poco, porque al poco tiempo de quedarme como violín y demás, pues ese señor se siente ya muy cansado por la edad y demás, y decide pues pasarme el mando de director a mí. Consulta a todos sus discípulos, porque la orquesta estaba formada por discípulos toda de él, y consulta a todos los discípulos si están conformes con que yo sea el director de la orquesta. Todos acceden, y esta orquesta desde luego siguió llamándose Orquesta de los Italianos. De la orquesta de Los Italianos a la orquesta Ríos, ¿qué camino hay? Pues solo el volver a hacer otra llamada a todos los componentes de la orquesta y decirles que se retira definitivamente, y que vería y que sería un honor para todos ellos, tanto para ellos como para él y para mí, que la orquesta se llamara Orquesta Ríos y que fuera yo al frente de la Orquesta Ríos. Y todos accedieron, muy gustosos. Estamos en el año 1918. Antonio empieza a trabajar como peón de albañil por necesidades económicas, aunque solamente será durante un año. Más tarde se interesa por aprender el oficio de barbero, en la única barbería de su pueblo. Así pues, compagina sus actuaciones con la orquesta con el oficio de barbero. Pero no era ya director de una orquesta. Es igual que fuera director, pero aquello no daba bastante para vivir y sostener una casa en aquellos tiempos. Y se dedica a trabajar en la construcción. En la construcción, un año seguido, el año 1918. Gracias a la barbería, conoce a su mujer, María Pirla Cascarosa, la mayor de 5 hermanos, nacida el 10 de agosto de 1904, e hija de Francisco Pirla, que era el barbero y practicante del pueblo, y Josefa Cascarosa. Se casaron en Francia. Sí. Porque no se podían casar aquí porque tenía que ir, el abuelo tenía que ir a la mili, porque no se libraba. Si se libraba por padre sesentón. Ah, vale. Eso pasaba entonces. Tenía más de 60 años, entonces muchos años, lo que tenía un hijo solo, sí. y el padre tenía más de 60 años, no iban a la mili, porque se suponía que tenían que mantener la casa. Antonio Ríos Ferrer tuvo junto a su esposa 3 hijos. Antonio, nacido en el año 1923, Luis en 1925 y María en el 1933. Los 3 heredaron del padre la afición por la música. Los 2 mayores se dedicarán a ella profesionalmente durante toda su vida. Como dato curioso y excepcional en la época, debemos mencionar que también la hija aprende música. En concreto, aprende a tocar el saxofón y llega a actuar en varias ocasiones.
Aunque la música fue siempre no solo el oficio, sino también la mayor afición de Antonio Ríos, no fue la única. También al reciente invento del cine dedicó su atención. Así, junto a un amigo conocido como Antonio del Ron, se encargaba de los pases de cine mudo en un local del pueblo, donde además se realizaban las sesiones de baile de la orquesta Antonio Ríos. Su humor siempre tenía una respuesta para cada percance que se presentaba durante las accidentadas proyecciones. Cuando se rompía la cinta, comunicaba mediante un megáfono de fibra: «Señores, ahora pasamos por un túnel». Y una vez solucionado el problema decía: «Ya hemos salido del túnel». Las orquestas se fueron sucediendo, cambiando de nombre, pero siempre bajo su dirección. El repertorio incluía numerosas composiciones del propio Antonio Ríos Ferrer: La Molinerita, En este banco, Mi lindo Rosal, etc. Las actuaciones se extendían por toda la provincia de Huesca y zonas limítrofes. Con el paso de los años, a su orquesta se incorporan sus hijos varones, Antonio y Luis, con lo que el nombre de Orquesta Ríos y Familia Ríos pasan a ser uno. Antonio Ríos, el hijo mayor, fue un niño precoz para la música. A los 6 años de edad ya aprendía solfeo con su padre. Entre los 8 y 9 años ya tocaba alguna lección de violín, y a los 12 hizo sus primeros pinitos en la orquesta de su padre. Sus padres lo llevaron a Binèfar a estudiar la trompeta y el piano con el trompetista Luis Veronet. Sin embargo, un mes más tarde estalla la guerra civil, y sus padres lo traen de vuelta a Belver, por lo que aquí acaba su aprendizaje con Luis Veronet. Aunque continúa estudiando la trompeta de forma autodidacta, incluso hasta 3 o 4 horas al día, gracias a un extracto del método de trompeta Arban que le trae su padre. A pesar de la guerra, las actuaciones de la Orquesta Ríos no cesan. Chalamera es uno de los pueblos de la comarca del Bajo Cinca en el que la orquesta toca durante los primeros años de la contienda. En la localidad cercana de Oso de Cinca, casi todas las noches celebran bailes organizados por el campo de aviación de Zaidín, en los que la orquesta actúa a cambio de comida. También durante la guerra llega a Belver La Roja y Negra, que forma un conjunto artístico al que Antonio Ríos Pirla se incorpora como músico para la representación en Alguaire de la obra teatral Pan de Piedra, del dramaturgo José Fola. Para ello debe vestirse igual que el resto de soldados de la columna. Una vez terminada la guerra civil, Antonio se incorpora a la Orquesta Ríos como segundo trompeta y, a la vez, imparte clases de música a jóvenes de Belver, utilizando el método escuela de solfeo. Para facilitar la tarea a sus alumnos, arreglaba y adaptaba las partituras estudiadas. También daba clases de trombón de varas, saxo, contrabajo y batería. Como él no tocaba sus instrumentos, se estudiaba y memorizaba los métodos de cada uno de ellos para saber las posiciones que requerían. Entre sus alumnos destacan 2, sus hermanos menores Luis y María, a quienes enseña solfeo y saxofón. Luis se incorpora enseguida a la Orquesta Ríos, mientras que María actúa todos los domingos en Belver con un grupo formado por batería, violín y saxo, si bien no durante mucho tiempo. La Orquesta Ríos no solo actúa en el territorio nacional, sino que extiende sus actuaciones por numerosas localidades del sur de Francia. En una de ellas, un señor que escucha a Antonio Ríos con la trompeta le propone que vaya a estudiar a París sin coste alguno. Sin embargo, al padre no parece agradarle la idea, y tampoco a Antonio hijo, que no quiere separarse de su familia y que además ve próximo su servicio militar obligatorio. Y así nos situamos ya en el año 1944, en el que Antonio, con 21 años, comienza el servicio militar obligatorio en Huesca. Lo continúa en el cuartel Hernán Cortés de Zaragoza y más tarde recorre con la compañía de montaña a la que pertenecen numerosas localidades del Pirineo catalán y aragonés. Finaliza la mili 28 meses después de su inicio, en la localidad leridana de Esterri d'Àneu. Como no podía ser de otra manera, durante todo este tiempo llevó consigo su trompeta, la marca Montserrat, y sus libros de solfeo. Incluso tocaba como músico en fiestas que organizaban los militares, y durante su estancia militar en Zaragoza, actuó en la pista de baile Las Palmeras.
Una vez terminado el servicio militar obligatorio a los 24 años, Antonio vuelve a incorporarse a la Orquesta Ríos, pero tiene que dejarlo durante un tiempo por problemas de salud que lo llevan a Zaragoza en busca de curación. Aunque su recuperación pasa por numerosos altibajos, nunca abandona la música. Dedica como mínimo 1 hora al día a estudiar con el método de Merry Franklin, ni deja tampoco de tocar la trompeta siempre que puede. También, cuando su salud mejoró, tuvo la ocasión de tocar en distintos locales de Zaragoza, como por ejemplo en el Café Alaska, el Coto, en la pista de baile y cine Iris, en Las Palmeras, en el Chalet Buenavista o incluso en el Salón de Bailes del Palacio de Deportes. En estos locales realizaba bolos y suplencias. En el caso del Alaska, llegaba a realizar entre 4 a 5 sesiones, el vermut, el concierto, la hora del café del mediodía, una sesión un poco más tarde y por último el café de noche. Fue en ese mismo local donde llegó a conocer personalmente al trompetista universal Arturo Fornés. Recuperado de su enfermedad, vuelve a Belver y se reincorpora de nuevo a la orquesta familiar. La Orquesta Ríos ya había conseguido un gran renombre y actuaba en muchísimas fiestas patronales. En aquellos años, los contratos no se firmaban sobre papel, sino que se formalizaban de palabra. En el año 1947, Antonio Ríos Ferrer, junto con 2 de sus hijos, Antonio y Luis, forman el nuevo conjunto musical Orquesta Ríos Ballarín, que surge de la unión de la Orquesta Ríos con otro de los grandes músicos de la comarca, José Ballarín de Binacet, quien tocaba muy bien el saxofón, el clarinete, el acordeón, el piano y el violín. También formaban parte de esa nueva formación Rafael de Fior, trompetista de Binacet, Miguel Vidal, que tocaba el trombón de varas y era de Massalcoreig, y Francisco Ezquerra, tocaba la tuba y el violín y era de Binacet. También tocaron con los Bellustas de Barbastro. Con esta formación el éxito de la orquesta creció y también sus actuaciones. Aún así, los músicos de la familia Ríos compaginaron sus actuaciones con la orquesta con otro oficio ya tradicional en la familia, el de barbero. No olvidemos que el padre y el abuelo también ejercieron esta profesión. Y además, había que contar con otras fuentes de ingresos para las temporadas en las que las orquestas no podían actuar, como por ejemplo en el largo periodo de Cuaresma. Quizás también por esta razón, los jóvenes Antonio y Luis no dejaron pasar la oportunidad de actuar con un circo, el Kansas Circus, en las temporadas en las que flojeaba el trabajo con la Ríos Ballarín, aunque eso sí, siempre les daban permiso para tocar con su orquesta si tenían algún bolo. Cobraban un sueldo de 70 pesetas diarias, pero tenían que pagarse el alojamiento y la comida, salvo si dormían en las lonas del circo. Antonio era el encargado de iniciar y cerrar los pregones con los que se anunciaba el circo en cada población. Con ese circo, los hermanos Ríos recorrieron diversas poblaciones catalanas durante 2 temporadas. Aunque la formación Ríos Ballarín cosechó numerosos éxitos, como suele ocurrir en todas las orquestas, la continuada convivencia deteriora la relación, y así, después de años juntos, realizan su última actuación en Almacellas. Los Ríos se fusionan entonces con una orquesta de Binacet, llamada Dakota. De este modo, la nueva formación recibe el nombre de Dakota Ríos. Nos situamos ya en los años 50. La palabra Dakota provenía de un tipo de avión de aquellos años, y el anagrama de la orquesta era un avión en cuyas alas aparecían las cabezas de los componentes y, en el centro, el busto y la trompeta de Antonio Ríos Pirla. A pesar de la buena marcha de la nueva formación, Antonio Ríos Pirla no se siente satisfecho con su trayectoria profesional y decide dar un giro a su carrera. Así, deja la orquesta de su familia y se incorpora al grupo manresano Solistas Reunidos para formar parte del trío de metal. También en esa misma ciudad llegó a hacer distintos bolos con la orquesta Farré. Es en esa época cuando conoció a los componentes del conjunto Club Virginia y los Players. Posteriormente, deja Manresa y se traslada con la intención de formar parte de la orquesta de José Capell, padre del cantante Santi Capell, que frecuentaba el cabaret Jardines de Granada. Para poder incorporarse, el señor Capell le hizo una prueba con la trompeta, con tan mala suerte que le fallaron los pistones.
Ante ese contratiempo, el señor Capell le pidió que tocase el violín para comprobar su nivel musical. La pieza elegida por Antonio Ríos fue Tristeza de amor de Chopin. Con esta interpretación, el señor Capell se dio por satisfecho y Antonio Ríos pasó a formar parte de su orquesta, una orquesta famosa que actuaba en numerosos festivales de música. Uno de los platos fuertes de Antonio Ríos era la balada triste de trompeta, arreglada por el señor Capell, que era además el encargado de seleccionar el repertorio adecuado para que Antonio Ríos brillase con su trompeta. Al cabo de un tiempo, a pesar de que las cosas le iban bien, actuaba con una buena orquesta y ganaba dinero, Antonio volvió a sentir nostalgia de su familia y regresó a su pueblo y a la Orquesta Ríos. Pero eran tiempos de inquietudes e inseguridades, y después de un tiempo con la orquesta familiar, vuelve de nuevo a Barcelona a través del músico y compositor Manuel Garcés, de Alcolea de Cinca. En Barcelona esta vez actuaría en el Teatro Victoria, en un musical proveniente de Las Vegas titulado Tres novias para un Roberto, protagonizada por el ballet del famoso bailarín Alfredo Laria. En cuanto a su vida personal, Antonio ya se había casado y había nacido su primer hijo, Antonio Ríos Palacio. Seguramente esta circunstancia es la que hace que definitivamente deje Barcelona y las oportunidades que le brindaba y regrese ya para siempre a su pueblo y a su orquesta. Así pues, nos situamos de nuevo en Belver y en los primeros años 60. En estos años se suceden distintas formaciones musicales dirigidas por Antonio Ríos Pirla, de las que también forma parte su padre Antonio Ríos Ferrer, pero en las que no participa su hermano Luis. La orquesta Tony Rivers del año 1963 al 1966, la Orquesta Internacional Antonio Ríos, la Orquesta Ríos Sinos, etc. Como anécdota curiosa, señalaremos que esta orquesta debía de llamarse Sonis. Sin embargo, en la imprenta se equivocaron y cambiaron Sonis por Sinos. Para no volver a imprimir unos 2000 póster, se decidió mantener el nombre de Orquesta Ríos Sinos. Ya hemos dicho que Luis Ríos no formó parte de estos grupos. Sin embargo, no abandonó la música. Explicaremos por qué. Luis se había casado en el año 1956 y su primer hijo, José Luis, nació en 1958. La vida de músico no parecía la más deseable para unos recién casados, pues las ausencias eran largas, sobre todo en la temporada de verano. Así, Luis decide continuar con la música, pero con una dedicación parcial. Actuará solamente los domingos en el vecino pueblo de Zaidín, con una orquesta de aquella localidad llamada Hilton, y seguirá con el oficio de barbero en el local que monta en su propia casa. También es en estos años cuando crea la primera agencia de representaciones musicales de la provincia de Huesca. Pero la Orquesta Ríos, la familia Ríos, tira y así se reincorpora hacia el año 1969. Ahora la orquesta se llama Los Ríos y sus Trailers, nombre que mantiene hasta 1975. Todos sus componentes, excepto uno, el pianista, llamado Fermín, que es de Zaragoza, son de Belver. Antonio Ríos Pirla, Luis Ríos Pirla, Joaquín Senar, conocido artísticamente como Juasen, Paquito el Sastre y el jovencísimo Antonio Ríos Palacio, hijo de Antonio Ríos, con lo que ya tenemos a la tercera generación de Ríos en la orquesta. Ese fue el único ritmo moderno que me aprendí. ¡Bum! ¡Cha! ¡Pum! Yo lo tocaba para el paso doble y bolerete. O sea, qué miedo pague en la esparra. Para ver si salía bien o no. Pero miedo, además no veas. Aprender de pedal no tenía. Ya pegar al suelo. De bomba una caja. No sé si era de Norit o qué. Y luego de aquellos bidones de Elena. Mi padre los timbales con bidones de Elena. Y ahora ya y luego vete a tocar. ¿Bien que te saliste de esto? No, luego ya aprender de por tanto libertad, porque mi padre me enseñó lo más básico de la batería, lo demás todo me lo he tenido que hacer yo. En el año 1975, la orquesta pasó a llamarse solamente Orquesta Ríos. En los años sucesivos se suceden los cambios de nombre de la orquesta y de sus componentes.
Se trataba de adaptarse a los nuevos tiempos. Pero hay algo que no cambia. Siempre la familia Ríos forma parte de la orquesta y su nombre aparece en las diferentes denominaciones. Orquesta Ríos Group, Orquesta Antonio Ríos, Orquesta Ríos Kent, Orquesta Ríos y Hortensia Arroyo. Otro miembro de la familia Ríos, José Luis, hijo de Luis, se incorpora a la orquesta como pianista, aunque, debido a sus estudios, solo en las actuaciones de la temporada de verano. En cuanto a referentes musicales, los Ríos admiraban la orquesta de Xavier Cugat, a Pérez Prado, la orquesta de Glenn Miller, a trompetas como Harry James, Dizzy Gillespie, Maynard Ferguson y Louis Armstrong, entre otros. Precisamente uno de los espectáculos que hizo famosa la orquesta era una actuación en la que Luis imitaba la voz y forma de cantar de Louis Armstrong, mientras Antonio realizaba acrobacias casi imposibles con su trompeta. Se inventaron una canción que la tocaban en medio del baile cuando les parecía más a mi padre. Claro, mi tío tenía que estar de acuerdo en que el momento era el adecuado. Mi padre ya sabía cuándo era el adecuado. Y si la cosa estaba un poco tirante, nos podía empezar con esa canción, o sea, hacer esa canción. Pero en circunstancias normales, la de Te quiero negra. Y entonces mi padre la anunciaba como una canción de espectáculo, que de hecho duraba unos 10 minutos, ¿sí? No era una canción cortita. Entonces comenzaban todo en si bemol, que yo al principio ya me parecía bien los primeros años, pero después, con el paso de los años, dije, todo el rato en si bemol, ni siquiera otro acorde para cambiar, todo en si bemol. El mismo acorde todo el rato, que era, digamos, armónicamente era monótona, Bueno, pues, y mi padre cantaba la letra, Te quiero negra, luego cantaba Te quiero negra, ¿y cómo te camelo? Si tú me quieres, tú serás mi cielo. Un mi baby, no sé si decían mi Bueno, cielo o mi baby. igual aquí hay versiones. A veces. Y negrito. Y tu negrito. ¿Cómo es más que...? Tu negrito. No me acuerdo. ¿Cómo? Cuando la Negra se marcha de su vera. Qué triste que el negrito, qué triste que se queda. Y luego mi padre decía, achu, Sonia. Imitaba a Louis Armstrong en una canción que está en la grabación. Entonces imitaba a lo que él entendía, el inglés de Louis Armstrong. Sí, decía lo que le daba la gana durante... Entonces mi tío pues improvisaba, tocaba, entonces hacía como que la trompeta le fallaba. Ah. No lo ha contado mi primo Sí. esto. No, yo lo he visto. No lo ha contado, Lo he visto, sí. Hacía como si le fallara. Hacía como que le fallaba. Show. Sí. La trompeta le fallaba y mi tío hacía... Y mi padre decía, a ver, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa? Y mi tío hacía así como... movía los pistones y ya iba otra vez. Y otra vez le fallaba. Y mi padre decía, a ver. Entonces mi tío a veces hacía como le fallaba, o a veces decía, bueno, vamos a imitar a unos animalitos. Y imitaban a la gallina, al burro, no estoy seguro. Imitaban. Sí. Y mi tío lo hacía con la trompeta. Imitaba, no sé si al burro también y a varios animalitos. Ya por la mitad del esto, estoy viendo que decía, vamos a hacer ahora esto. Y a veces después de eso venía el descanso. Sí. Bueno, pues debía ser un plato fuerte, ¿no? O sea, se debía poner todo el mundo en el bolsillo, ¿no? Y a mi tío le iba fallando la trompeta, entonces mi padre se la cogía y le quitaba un trozo de tubo, no recuerdo cómo se llama. Le quitaba un trocito de tubo, el que empleaban para afinar. Mi tío ponía el dedo allí y la trompeta sonaba igual, pero mi padre hacía así, como los magos, sin tubo, sin trozo de tubo. Y mi tío y tocaba lo mismo, pero sin el trozo de tubo. Hacía otra vez que le fallaba. Mi padre cogía la trompeta y le quitaba otro trozo de tubo. Y mi tío pues tocaba igual, sin los dos trozos de tubo. Hasta que al final seguía fallando la trompeta y mi padre le quitaba la boquilla y mi padre se quedaba con la trompeta y mi tío se quedaba con la boquilla. Y solo con la boquilla mi tío sabía afinar bastante las notas, de tal manera que podía tocar la melodía que fuera, afinando, pues como cuando nosotros afinamos así, pues mi tío lo hacía con la boquilla.
Y después de eso, ahí ya... La gente se venía todo arriba. Ahí se venía ya... Y mi padre, mientras tanto, diciendo palabras en inglés de vez en cuando, y en castellano, y lo que hiciera falta ahí, y pues eso, gesticulando como un... Y ya está, y tocaban, y no recuerdo cómo... Aquello acababa con varios golpes de si bemol, ahí nos salíamos del si bemol durante... 10 minutos, ratos, y mientras eso había durado, pues eso, 10 minutos por lo menos. Y eso a veces, después de eso, venía el descanso. A veces la empleaban como pieza si había músicos abajo para impresionar, o simplemente que se la pedían. Había pueblos en que la conocían. Y siempre las actuaciones aguantaban con los palillos de Paquito el Sastre sujetos al enchufe. Esto era un... Todo siempre por los pelos. Yo me acuerdo los Todos los grandes espectáculos aguantaban por los pelos. Esto era un rasgo de la electricidad. Me acuerdo y ahora siempre tenían que llevar palillos, ¿verdad? Tú allí. Ellos, a grandes males, pequeños remedios. Era su lema. Se aguantaban todo con dos palillos que hacían tope con unos cables así de gordos. Se aguantaba todo por dos palillos. Con dos palillos aguanta todo. Y podríamos acabar aquí la historia, con la disolución de la orquesta a finales de los 80, con la progresiva desaparición de sus primeros componentes. Pero si algo caracterizó a la Orquesta Ríos fue su alegría contagiosa, la sensación que transmitían de pasarlo bien con lo que hacían. Y así queremos acabar. ¡Que continúe la fiesta!